La profecía bíblica. Cuando Dios habla antes de que el mundo escuche. Antes de comenzar esta parte, queremos invitarte a suscribirte al canal Historias de Fe. Tu suscripción nos permite seguir compartiendo mensajes que iluminan la palabra de Dios, fortalecen la fe y traen esperanza en tiempos de confusión. La profecía bíblica no es un misterio reservado para unos pocos, ni un rompecabezas diseñado para causar temor. La profecía es, ante todo, una manifestación del amor de Dios por la humanidad. Es la voz de un Padre que advierte, orienta y consuela antes de que los acontecimientos ocurran. Desde los primeros relatos de la Biblia, Dios se revela como un Dios que habla. No es un Dios distante ni silencioso frente al destino humano. Él se comunica, anuncia, llama y corrige. La profecía surge precisamente de ese deseo divino de no abandonar al ser humano a la oscuridad de la incertidumbre. La Escritura enseña que Dios revela sus planes a quienes caminan en comunión con Él. No porque sean más inteligentes o más santos, sino porque están dispuestos a escuchar. Los profetas bíblicos no fueron elegidos por su perfección, sino por su disposición a obedecer aun cuando el mensaje fuera difícil. La profecía bíblica no comienza hablando del fin del mundo. Comienza hablando del corazón humano. Antes de anunciar eventos futuros, los profetas confrontaban el pecado, la injusticia, la idolatría y la indiferencia espiritual. El futuro, en la Biblia, siempre está conectado con la manera en que el ser humano vive el presente. Isaías habló de un Mesías cuando el pueblo estaba espiritualmente ciego. Jeremías anunció el exilio, pero también prometió restauración. Ezequiel profetizó esperanza en medio de huesos secos, mostrando que Dios puede traer vida aun cuando todo parece perdido. La Biblia afirma que la palabra profética no proviene de voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios siendo guiados por su Espíritu. Esto nos enseña que la profecía no es opinión personal ni interpretación política, sino revelación con propósito espiritual. Un aspecto fundamental de la profecía bíblica es que siempre llama al arrepentimiento. Dios nunca anuncia consecuencias sin antes ofrecer misericordia. Nunca revela juicio sin antes extender gracia. La profecía es una alarma espiritual, no una sentencia inmediata. Incluso cuando el pueblo no escuchaba, Dios seguía hablando. En repetidas ocasiones, envió profetas una y otra vez, demostrando su paciencia y su amor persistente. La Biblia muestra que Dios prefiere advertir 1000 veces antes que permitir una sola destrucción sin aviso. Este patrón no solo es teológico, también es histórico. El historiador judío Flavio Josefo, testigo directo de la caída de Jerusalén, dejó registrado que muchos acontecimientos que llevaron a la destrucción de la ciudad ya habían sido anunciados con anticipación por los escritos proféticos hebreos. Josefo, escribiendo como historiador y no como predicador, reconoció que las señales, las advertencias y los acontecimientos ocurrieron en una secuencia sorprendente. Esto es significativo porque confirma que las profecías no fueron redactadas después de los hechos para justificarlos, sino preservadas mucho antes como advertencias ignoradas. La profecía bíblica también revela que la historia no es un caos sin sentido. Aunque los imperios suben y caen, aunque las naciones cambian y los sistemas humanos fracasan, Dios sigue teniendo control soberano. Daniel lo expresó claramente al declarar que Dios quita reyes y pone reyes, que establece tiempos y límites. Este mensaje fue especialmente poderoso para pueblos oprimidos y exiliados. La profecía les recordaba que su sufrimiento no era invisible para Dios y que la injusticia no tendría la última palabra. Jesús confirmó el valor de la profecía. No la anuló, la cumplió. Enseñó que las Escrituras daban testimonio de Él y que los acontecimientos futuros debían leerse a la luz del amor y la redención, no del miedo. Cuando Jesús habló del futuro, lo hizo con lágrimas y compasión. Lloró por una ciudad que no quiso escuchar. Esto nos muestra que la profecía no nace del deseo de castigar, sino del anhelo de salvar. Entender la profecía bíblica es entender el carácter de Dios. Un Dios que advierte porque ama. Un Dios que anuncia porque cuida. Un Dios que revela el mañana para transformar el hoy. La profecía no fue dada para producir obsesión, sino preparación. No para generar terror, sino esperanza. No para dividir, sino para llamar a una vida alineada con Dios. Cuando la profecía es leída con humildad y discernimiento, no aleja al creyente de Dios, lo acerca más. Produce reverencia,
fe y un profundo deseo de vivir conforme a su voluntad. Profecías cumplidas, cuando la palabra de Dios trasciende la historia. Antes de comenzar esta parte, queremos invitarte a suscribirte al canal Historias de Fe. Al hacerlo, te unes a una comunidad que cree en el poder transformador de la palabra de Dios y en la relevancia eterna de sus profecías. La historia está llena de momentos donde la profecía bíblica se cumplió de manera sorprendente, mostrando que Dios no solo habla, sino que cumple lo que promete. No es coincidencia ni invención, es evidencia de un Dios soberano que guía los acontecimientos de la humanidad según su plan perfecto. Un ejemplo claro se encuentra en la profecía sobre la caída de Jerusalén y el exilio del pueblo de Israel. Jeremías anunció que, si la nación no se arrepentía de su desobediencia, sería llevada cautiva por naciones extranjeras, y sus templos serían destruidos. Décadas más tarde, tal como el profeta predijo, los babilonios conquistaron la ciudad, destruyeron el templo y llevaron a la población al exilio. Flavio Josefo, historiador judío, documentó estos eventos de manera precisa, mostrando que las advertencias de Dios se cumplieron exactamente como se habían anunciado, y no después como reinterpretaciones posteriores. Daniel, otro profeta, escribió visiones sobre imperios que dominarían la tierra: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Estas visiones detallaban la sucesión de los reinos y la llegada de un poder final que sería grande y mundial. Siglos más tarde, la historia confirmó estos cambios de imperios, mostrando la exactitud de lo profetizado. Los historiadores modernos, como Edward Gibbon, reconocen que las profecías de Daniel describen con notable precisión la caída y ascenso de naciones, lo que confirma la autenticidad de las visiones y su origen divino. Pero las profecías bíblicas no solo hablan de castigos, muchas anuncian esperanza y restauración. Isaías escribió sobre un futuro Mesías que traería salvación y reconciliación al mundo, describiendo su carácter, su misión y el impacto espiritual que tendría en la humanidad. Esta profecía no se cumplió en tiempo inmediato, pero siglos después, Jesús de Nazaret dio cumplimiento a cada detalle, transformando vidas y cambiando la historia de manera irreversible. Historiadores como Eusebio de Cesarea reconocieron el impacto profundo del ministerio de Jesús, observando cómo su vida y enseñanzas cambiaron la estructura social y espiritual de su tiempo. Las profecías también cumplen un propósito moral y espiritual. No solo predicen hechos, enseñan lecciones eternas. Jeremías no solo advirtió sobre el exilio, mostró que la fidelidad a Dios y la obediencia son caminos de vida y prosperidad espiritual. Daniel, a través de su oración constante y su fidelidad incluso en tierras extranjeras, enseñó que la integridad y la fe producen resultados que trascienden circunstancias humanas adversas. La historia de estos hombres y mujeres proféticos es un recordatorio de que la obediencia y la fidelidad son esenciales para discernir el plan de Dios. Otro aspecto importante es cómo la profecía fortalece la fe en tiempos de persecución. Los primeros cristianos vivían bajo constantes amenazas del Imperio Romano. La profecía, junto con las enseñanzas de Jesús, les daba esperanza y dirección. El historiador romano Plinio el Joven escribió sobre cómo estos grupos mantenían reuniones secretas para orar y estudiar las Escrituras, confiando en la certeza de que las promesas de Dios se cumplirían, aunque las circunstancias inmediatas fueran adversas. La profecía funcionaba como un ancla espiritual, manteniendo la fe firme aun cuando el mundo parecía derrumbarse a su alrededor. El cumplimiento de las profecías también nos recuerda que Dios conoce los tiempos y las épocas mejor que cualquier ser humano. Mientras nosotros vemos caos y confusión, Él observa el plan completo, con cada detalle entrelazado con propósito. Esto nos enseña paciencia y confianza. Aunque las promesas de Dios puedan tardar en materializarse, se cumplen en el momento preciso que Él determina. La Biblia declara que lo que Dios ha prometido se cumplirá, y la historia lo confirma una y otra vez. Además, la profecía no es exclusiva de grandes eventos históricos, también impacta la vida de cada creyente. Cada vez que alguien ora siguiendo la guía de Dios o confía en sus promesas, está viviendo la profecía a nivel personal. Tal como los profetas señalaron que la obediencia trae bendición y la desobediencia consecuencias, nuestras decisiones cotidianas reflejan un cumplimiento continuo de principios divinos. La profecía es, en última instancia, un testimonio del amor y la fidelidad de Dios. Él no habla para asustar, sino para preparar. No anuncia destrucción sin ofrecer un camino de regreso.
No deja al ser humano perdido sin dirección. La Biblia está llena de ejemplos donde incluso los errores humanos, las rebeliones y los exilios se convierten en escenarios donde la misericordia y la gracia divina se manifiestan gracias a la profecía. Finalmente, comprender las profecías cumplidas nos fortalece espiritualmente. Nos recuerda que, aunque el mundo cambie, la palabra de Dios es inmutable. Nos enseña a vivir con esperanza, a perseverar en la fe y a confiar en que el plan de Dios, aunque muchas veces invisible, siempre tiene un propósito perfecto. Profecías futuras, esperanza y advertencia para nuestra época. Antes de comenzar esta parte, te invitamos a suscribirte al canal Historias de Fe. Al suscribirte, recibirás mensajes que fortalecen tu fe y te ayudan a comprender cómo la palabra de Dios sigue siendo relevante en nuestro tiempo. Las profecías bíblicas no solo registran hechos del pasado, también miran hacia el futuro con una precisión sorprendente. Estas profecías no buscan generar miedo, sino preparar a la humanidad, guiar el corazón hacia Dios y despertar esperanza incluso en tiempos de incertidumbre. La Biblia revela que conocer el futuro desde la perspectiva divina no es un ejercicio de curiosidad, sino un llamado a vivir de manera sabia, justa y fiel. El libro de Daniel, por ejemplo, habla de imperios que vendrían y pasarían, de cambios políticos y sociales que afectarían a naciones enteras. Aunque algunos de estos eventos se cumplieron en la historia antigua, otras visiones apuntan hacia un final donde la justicia, la verdad y el reino de Dios prevalecerán. Esta dualidad entre cumplimiento histórico y cumplimiento futuro nos enseña que la profecía es continua, aplicable en distintos tiempos y contextos. Jesús mismo habló de acontecimientos futuros con palabras llenas de compasión y advertencia. Habló de guerras, hambre, persecuciones y señales en el cielo y en la tierra. Pero también ofreció esperanza, asegurando que su regreso traería justicia, consuelo y restauración. Esto nos recuerda que la profecía es un equilibrio entre advertencia y promesa. Nos previene de peligros espirituales y nos guía hacia la fidelidad. El apóstol Pablo también subrayó la importancia de discernir los tiempos, vivir con expectativa y estar preparados espiritualmente. La profecía, según él, no es motivo de temor, sino una herramienta para fortalecer la fe y mantener la esperanza viva incluso en medio de crisis. Vivir a la luz de la profecía significa actuar con integridad, cuidar el corazón y confiar en la soberanía de Dios. Historiadores como Arnold Toynbee observaron que los movimientos religiosos que interpretaron correctamente sus textos sagrados y comprendieron el valor de la profecía mostraron resiliencia ante cambios sociales, guerras y epidemias. La profecía no evitó la dificultad, pero se ofreció dirección, propósito y fortaleza interior. Esto nos recuerda que la comprensión espiritual no es abstracta, tiene efectos concretos en la manera en que las personas y comunidades enfrentan la vida. Otro ejemplo de profecía futura se encuentra en el libro de Apocalipsis. Aunque lleno de imágenes simbólicas, estas profecías han sido interpretadas como advertencias sobre injusticia, corrupción y manipulación del poder. Aún así, también contienen promesas de restauración, victoria final del bien sobre el mal y la renovación del mundo. La intención no es aterrorizar, sino inspirar a vivir en fidelidad y esperanza. La profecía es también un llamado a la intercesión. A lo largo de la Biblia, se muestra que el pueblo que ora y actúa en obediencia puede influir en el cumplimiento de la voluntad divina. Daniel oraba constantemente y buscaba entendimiento para su pueblo. Moisés intercedió ante Dios por Israel. Jesús enseñó a sus discípulos a orar y a estar atentos a los signos de los tiempos. Esto nos enseña que la profecía no nos vuelve pasivos ante el futuro, sino activos, responsables y conscientes de nuestras decisiones. Vivir a la luz de las profecías futuras implica discernir el espíritu de los tiempos y permanecer firmes en la fe. La historia nos enseña que quienes se aferran a la palabra de Dios, aun en medio de caos y confusión, encuentran guía y fortaleza. Los creyentes de todas las épocas han visto señales, interpretado advertencias y experimentado la confirmación de que Dios sigue obrando, incluso cuando el panorama parece incierto. Finalmente, las profecías sobre el futuro no son solo un mensaje distante, afectan nuestra vida diaria. Nos recuerdan que nuestras acciones, decisiones y fidelidad tienen un impacto eterno. Nos invitan a arrepentirnos, a amar al prójimo, a vivir con integridad y a esperar en Dios. Cada profecía es un faro que ilumina el camino,
Una guía para no perdernos en la oscuridad de la indiferencia y el materialismo. La profecía es, en esencia, la voz de un Dios que ama, previene, guía y ofrece esperanza. Nos enseña que el futuro no está fuera de control, sino bajo la dirección de un Padre que cuida de cada detalle, que conoce cada corazón y que desea que vivamos en paz, justicia y fe. Vivir a la luz de las profecías, esperanza, fe y preparación. Antes de comenzar esta parte, te invitamos a suscribirte al canal Historias de Fe. Tu suscripción nos ayuda a seguir difundiendo mensajes que edifican la fe, fortalecen el espíritu y nos recuerdan que la palabra de Dios sigue viva y relevante. La profecía bíblica no es un conocimiento distante ni abstracto. Es una guía práctica para nuestra vida diaria. Dios nos habla no solo para informarnos del futuro, sino para transformar nuestro presente, moldear nuestro carácter y guiarnos en decisiones importantes. Vivir a la luz de las profecías implica discernir la voluntad de Dios y actuar con fidelidad. Cada advertencia profética es una oportunidad de arrepentimiento y ajuste de rumbo. Cada promesa profética es un estímulo a la esperanza y la perseverancia. La profecía no es un juego de predicciones, sino un instrumento de crecimiento espiritual. La Biblia enseña que los creyentes deben estar atentos a los signos de los tiempos, no para obsesionarse, sino para estar preparados. Jesús dijo que debemos ser como siervos vigilantes, conscientes de cada cambio en el corazón y en el mundo, listos para cumplir con nuestra misión en cada momento. La vigilancia espiritual no es temor, es responsabilidad, amor y fidelidad. Los historiadores confirman que las profecías influyeron en comunidades enteras de manera concreta. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea documentó cómo los primeros cristianos, enfrentando persecución y adversidad, se aferraban a las promesas de las Escrituras para mantener la fe viva. Su confianza en las profecías les permitió organizarse, cuidar de los necesitados y sostener su moral, incluso cuando la esperanza parecía escasa. Esto demuestra que la profecía no es solo un texto antiguo, sino una fuerza activa que guía la vida y la historia. Otra dimensión de la profecía es su capacidad para generar transformación interior. Cuando comprendemos las promesas de Dios y las advertencias que contienen, somos llamados a la humildad, la introspección y la acción correcta. La profecía nos recuerda que nuestras decisiones importan. Cada acto de amor, cada palabra de perdón, cada elección de justicia contribuye a cumplir el plan de Dios en nuestras vidas y en la historia. La profecía también nos enseña paciencia. Muchas de las promesas no se cumplen de inmediato. Algunas tardan generaciones en materializarse. Daniel entendió esto mientras esperaba en Babilonia. Isaías mientras su pueblo sufría. Jesús mientras hablaba de su reino venidero. Esta paciencia nos inspira a confiar, a perseverar y a no desanimarnos, aun cuando la vida parece lenta o incierta. Vivir a la luz de la profecía significa también vivir con esperanza activa. No es una esperanza pasiva que espera milagros sin esfuerzo. Es una esperanza que motiva a actuar con fe, a servir al prójimo y a mantener un corazón limpio y sincero. La Biblia declara que quienes esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, y la historia muestra que la esperanza sostenida por la fe es capaz de superar persecuciones, guerras y crisis sociales. Otro aspecto esencial es la oración y la intercesión. Las profecías bíblicas siempre se acompañan de la llamada a la acción espiritual. Orar, interceder, guiar y amar. Daniel oró y buscó entendimiento para su pueblo. Moisés intercedió ante Dios. Jesús enseñó a sus discípulos a orar y a estar preparados. Esto nos recuerda que el cumplimiento de la voluntad de Dios involucra nuestra participación activa, en comunión con Él. Finalmente, la profecía nos ofrece un mensaje de esperanza eterna. Aunque advierte sobre juicios y dificultades, siempre señala hacia la victoria de Dios, la restauración de la humanidad y la justicia final. Nos asegura que el amor de Dios es constante y que, al final, el bien prevalecerá sobre el mal. La Biblia muestra que todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman a Dios, incluso cuando los eventos parecen incomprensibles o dolorosos. La profecía es, entonces, un faro en la oscuridad. Nos recuerda que Dios es soberano, que Él cumple lo que promete y que nuestra vida tiene propósito dentro de su plan eterno. Vivir bajo esta luz nos permite enfrentar la incertidumbre con fe, el dolor con esperanza y el presente con responsabilidad espiritual. Que este mensaje te inspire a estudiar la Biblia con atención, a discernir la voz de Dios y a vivir con valentía y amor.
Que la profecía no sea un objeto de temor, sino una fuente de guía, fortaleza y esperanza constante. Recuerda, la palabra profética no pasa de moda. No caduca. No falla. Dios habla. Dios cumple y Dios sostiene. Y mientras confiamos en Él, nuestra vida se alinea con su plan. Encontramos propósito y podemos caminar seguros hacia el futuro que Él ya conoce y prepara.